¿Listo? Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos nuevamente a otro programa de la serie Trazados, programas que buscan presentar la obra de dibujantes colombianos y pensar un poco a partir de allí en el dibujo como un tema de exploración e investigación. El día de hoy nos acompaña Miguel Antonio Huerta Sánchez. Miguel es artista colombiano, dibujante, tiene pues una larguísima trayectoria como en el campo universitario y en el campo expositivo. Ha sido ganador del premio de Nuevos Nombres del Banco de la República, donde también reposan algunas de sus obras. Ha sido nominado al premio Luis Caballero y ha estado muy vinculado a la enseñanza del dibujo desde hace varias décadas. Ha sido profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en especial ha estado vinculado a la Universidad Nacional como profesor de planta ya desde hace bastantes años. Entonces, muchas gracias, Miguel. No, hola, gracias a ustedes. Listo. Bueno, pues como te comentaba, la entrevista, digamos, intenta como recuperar un poco el espíritu desde el principio como sobre la obra, pero también pensar un poquito en el dibujo y la vinculación que van teniendo los artistas con él a través de sus vidas. Entonces me parecería chévere empezar preguntándote cómo recuerdas que surge o empieza tu interés por el dibujo en la vida. Sí, ahí empieza todo. Digamos que es cuando yo estaba terminando bachillerato, pero literalmente terminando, estaba en los últimos meses del último año del bachillerato. Teníamos que presentarnos pues, a estudios universitarios, ¿no? Y el primer paso era presentar el examen del ICFES. Y había una casilla donde le preguntaban a uno, ¿usted qué piensa estudiar? Y yo me decía, no tengo ni idea de qué quiero o de qué podría estudiar. Dado que tenía que entregar el formulario al día siguiente, dije, tengo que pensar en algo, ya llegó la hora. Y a mí lo único que se me ocurrió en ese momento fue algo que tenga que ver con el dibujo. Pero no es que yo fuera un dibujante permanente. Lo único que sabía es que me gustaba, pero no es que lo practicara mucho, no pensaba que no sabía gran cosa de eso, pero sonaba interesante tener una profesión que tuviera que ver con el dibujo. Cuando yo era niño, yo creo que en las casas, en los colegios, siempre hay algún buen dibujante. En mi casa, mi hermano mayor y mi hermana mayor dibujaban, tampoco así como con la manía con que muchos futuros artistas lo hacen. Y lo hacían bien. Yo dibujaba para el colegio, pero también a veces hacía algunas cosas porque me gustaba intentar imitar algo, pero no tenía un trayecto. Un primo nuestro que vivió tiempo con nosotros y que terminó estudiando arquitectura, él sí dibujaba muy permanentemente, lo admirábamos mucho. Y era una relación muy distanciada. El caso es que sí, finalmente terminé presentándome a la Universidad Nacional a una carrera que en ese momento se llamaba Artes Plásticas y Aplicadas. Yo creo que fue un nombre que tuvo muy poco tiempo, porque antes era Bellas Artes y después Artes Plásticas. Creo que durante un periodo de reformas por allá por los años 70, la carrera se llamó así. Pero en realidad yo había tomado la decisión, como no sabía nada de nada, literalmente no sabía nada. Tenía esta idea muy común de que los artistas se mueren de hambre. Y yo quería tener un trabajo donde uno no se muera de hambre. Y estuve indagando un tiempo y me crucé con un folleto en el que se hablaba de la carrera de diseño gráfico. Y no entendía muy bien qué era el asunto, pero lo que entendí es que con eso uno podría
trabajar en algo así como en una oficina y estar dibujando permanentemente. Entonces me presenté, claro, esto eran los mediados, finales de los años 70. Pasé a la universidad. Afortunadamente, el plan de estudios que había en ese momento implicaba que había un año básico común para plásticas y para diseño. Sí. Y uno tomaba una serie de asignaturas como diseño, modelado, color, las cosas básicas. Creo que de cierta manera era un buen plan en ese punto. Más adelante se ponía muy rígido. Y como los 70s, comienzos de los 80s fueron movimientos estudiantiles muy fuertes, de mucha protesta, mucho movimiento social, pues a mí la carrera se me volvió muy larga, estudié 8 años y terminando esos 2 primeros semestres, que me tomó 2 años hacerlo por cierre de la universidad, yo ya tenía claro que quería estudiar artes. En ese momento se llamaba todavía Bellas Artes. Supuse que en un momento dado me empezó a llamar muy fuertemente la atención la escultura. Y de hecho, para mí la idea del objeto es fundamental. Y el dibujo para mí hoy desde hace un tiempo, un objeto paradójico, porque se reduce a ser superficie, que es el grado cero del objeto. Alguna vez escribí sobre eso. Pero con todo lo que me llamaba la atención la escultura, cuando era el momento de decidir si tomar la vía de la pintura o de la escultura, me pareció que la escultura era todavía más rígida, la enseñanza de la escultura era todavía más rígida que la de la pintura. Entonces me quedé en pintura y más o menos en ese trayecto tan largo yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y yo qué soy? ¿Qué quiero hacer? Me costaba mucho trabajo vislumbrar algo y al final de esos 8 años, digamos en los 2 últimos años, terminé entendiendo 2 cosas. Una, que mi naturaleza era la de dibujante, pero siempre digo lo mismo, no quería que nadie me preguntara qué clase de cosa es un dibujo porque no sabía contestar, pero instintivamente sabía que era dibujante. Y segunda, que quería dedicarme también a la pedagogía. Y toda mi carrera se ha construido sobre esos 2, digamos, fundamentos. Pero sí, desde esa época y todavía no he cambiado de idea. Yo creo que todo lo que he hecho, todo, incluyendo la tesis doctoral en estética y crítica, todo eso, no han sido más que desarrollos de un dibujante. Porque creo que una de las definiciones fuertes que tengo de dibujo o de ser dibujante es: un dibujante es una persona que se especializa en observar relaciones. Fundamentalmente es una persona que mira. ¿Y qué mira uno? Relaciones entre cosas. Eso es así muy a grandes rasgos mi relación con el dibujo. Yo he estado leyendo, digamos, una serie de artículos, por ejemplo, sobre su trabajo y también unas respuestas. Un artículo de hace unos años de la Javeriana donde hay unas preguntas en ese intersticio entre educación artística y artes, o más bien enseñanza de las artes, y le hacen unas preguntas a Santiago Cárdenas y a usted, como por separar algo, de eso se publica algo, y ahí usted justamente habla un poco de la idea del cronista, dice, ¿no? Como que hay una... Sí. Es una entrevista. Sí, recuerdo, pero fue... Exacto, sí. Y entonces pensaba en esto que estaba hablando ahorita como de las relaciones, y hay un tema ahí que está en medio de esa entrevista y tiene que ver con la representación, ¿no? Como cómo piensa la representación y el lenguaje en su trabajo.
Y hablando ya entonces de una parte de esta entrevista que había nombrado como espacio y materialidad, o un poco la relación con el medio mismo, me gustaría empezarle preguntando por eso, cómo fue su desarrollo sobre la representación en el dibujo y cómo empezaron a vincularse otras cosas en encontrar relaciones. Sí, cuando pienso acerca de mí mismo, me alegra haber tenido algunos instintos, como unas intuiciones muy fuertes que me guiaron o que me han guiado siempre en contextos en los que en principio yo siento que no entiendo nada. Pero hay algunos rasgos que van surgiendo por ahí. Y esto, bueno, digamos que en principio, si lo miro retrospectivamente, los estudios que yo hice en la escuela, en la Universidad Nacional, eran altísimamente convencionales. Hoy sé que estas eran como los últimos tiempos de lo que se llamó la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia, que se inauguró en el siglo XIX y que después de muchas vicisitudes en 1964-65 se vinculó a la Universidad Nacional, pero siguió teniendo como su proyecto tradicional hasta 1993, cuando se dio un movimiento muy fuerte, digamos, de vinculación del arte con el ámbito universitario. Entonces, en los años 70, esta era una escuela que mantenía mucho los esquemas, los conceptos de la escuela vieja. Y yo aprendí haciendo unas cosas que hoy en día no quiero ejercer, y de hecho, en gran medida mi trabajo como profesor está construido contra ese modelo con el que yo estudié. En principio me costó bastante trabajo, no soy el tipo de persona que tenía como una especie de don natural de algo que le surgía por los poros y eso. Me tomó trabajo, pero soy una persona por instinto, nunca lo pensé así, pero por instinto, después de muchos años me di cuenta de que soy una persona de cierta manera bastante disciplinada. Pero más que eso, creo que este primer instinto que a mí me permitió ir armándome un camino fue algo así como: soy el tipo de persona que difícilmente suelta una presa. Una vez usaba una imagen que a los colegas les parecía demasiado fea, entonces no la repito mucho. Pero por esas épocas de mi adolescencia se estrenó esta película de Tiburón, y a partir de ahí se empezó a hablar de los tiburones y su ferocidad y cuánta cosa. Y en medio de todo lo que se dijo alguna vez, había algún experto que en un periódico o en algún programa periodístico decía que una característica de los tiburones, no sé si sea cierta, nunca me he topado con uno, pero es que tienen los dientes hacia adentro, de manera que cuando muerden algo no lo pueden soltar, sino que la única opción es que siga entrando y devorando. Entonces, en algún momento pensé, sí, esa debe ser una característica de un investigador que no suelta la presa. Y de alguna forma, sí, eso se empezó a manifestar en mí de una manera muy espontánea, muy intuitiva. Y el tratar de comprender cómo empecé yo a estudiar el dibujo, de cierta manera me llevó a todo lo que he construido hoy. Aunque digo que no era una persona con estas dotes naturales que mucha gente tiene, tampoco era rematadamente torpe. Empecé a encontrar que hacía las clases, no lograba
los mejores resultados de entrada, pero si insistía un poco, iba soltando, iba encontrando, me di cuenta que tenía como una afinidad, un gusto particular por el dibujo, por el blanco y negro, esas cosas. Y con el tiempo, pues me fui dando cuenta de que este era un estudio tremendamente rígido. Y tratar de comprender eso ha llenado mi tiempo desde ese momento. Pero disculpa, tu pregunta se refería a cómo me levanté y todo. Yo he estado viendo unos dibujos donde la representación. Donde hay un asunto de la representación, pero donde en esa representación siento se mezclan varias capas como temporales o de la realidad del tiempo. Entonces parece haber unas impresiones del cuerpo directas y sobre ellas otras formas de dibujo, de espacio. Sí, mencionaba este antecedente porque evidentemente en esta escuela antigua, que sigue siendo un problema que a estudiar hoy, me parece que es esencial poder entenderlo, y lo hemos entendido mal. El centro del problema era la representación, pero una representación que estaba pautada de antemano, que decía qué es lo que uno debe ver en las cosas, que se daba el lujo de pretender corregir la realidad, como decían los artistas academicistas. Y digamos que era como una cosa lógica, pero en medio de todo eso, sí me di cuenta que por una afinidad muy personal que todavía conservo muy fuertemente, me empezaba a interesar muchísimo el problema de lo cotidiano. Digamos, todas mis preguntas sobre la representación, sobre la política, sobre la espiritualidad, cualquier pregunta está atravesada por la cotidianidad. Después, con más argumentos podía decir como el aquí y ahora, pero en ese momento se dio un enorme interés por lo que llamaba la cotidianidad. Seguramente uno no debe negar sus genealogías, el hecho de que para mí y para otros compañeros también, el gran profesor que tuve fue Santiago Cárdenas, y él es alguien muy atado a la representación de la cotidianidad. Seguramente algo influyó, pero yo sentí esto como una fuerza muy, muy grande. Digamos que entre estos dos aspectos, la manera como convencionalmente se presentaba el dibujo en la escuela y esto que a mí me apasionaba, se envolvían toda una serie de tensiones que yo no quise soltar y quise comprender mejor. Y empecé a captar, insisto, al principio eran cosas muy intuitivas, que el ejercicio del dibujo, del arte en general, no podía estar de ninguna manera desligado del estudio de la historia. Pasó tiempo, de hecho pasaron décadas, hasta que encontré, sí, esencialmente que ese esquema académico en el que al principio me formé, implicaba un papel fundamental para la historia. De hecho, pues en gran medida uno de los hallazgos de mi tesis doctoral fue ese, encontrar que la definición de lo académico no tiene relación directa, sí tiene relación tangencial, digamos, pero esencialmente lo que uno llama academicista no tiene nada que ver ni con modos de representación, ni con materiales, ni con estilos, ni con formas, ni nada de eso. Tiene que ver con un concepto de historia, el concepto de la historia universal. Esto es una cosa verdaderamente impresionante.
Y hoy, después de haber hecho esa tesis y haber seguido profundizando los temas, he ido encontrando que justamente es una cosa muy, no sé si es paradójica, si es significativa, no sé, pero es un asunto muy fuerte. Digamos que mi lugar más natural como profesor es el de ser profesor de dibujo 1. Y esta vía de análisis de lo que era el mundo académico me mostraba algo que de cierta manera todos sabemos, Ingres lo había dicho, el dibujo es la probidad del arte, que ese edificio académico se sustentaba fundamentalmente en una noción de dibujo. Pero encontraba que precisamente entonces la clase de dibujo es el lugar político por excelencia de la academia. Ese lugar político se lo asigna el hecho de que es el lugar en donde uno hace el aprendizaje del canon. Toda la academia implica estar basada en un canon tremendamente rígido, pero todavía necesitaba comprender mejor el asunto, y lo que fui encontrando finalmente es que en últimas el canon surge o se basa, casi que se reduce a el sistema de proporciones ideal del cuerpo humano. Digamos la geometría del cuerpo, como lo que el Renacimiento y posteriormente la academia llamaban como la cientificidad del arte, es la verdad matemática que subyace las proporciones del cuerpo. Pero todavía al decir el cuerpo humano sigue siendo un campo que hay que delimitar más, y finalmente hoy entiendo que el canon sobre el cual la academia construye su edificio es el sistema ideal de proporciones del cuerpo humano masculino. Y de hecho, masculino, blanco, heterosexual, digamos, la mirada moderna está construida sobre eso, y es una mirada evidentemente patriarcal, digamos, es una mirada excluyente, eurocéntrica, modernista. Este es un asunto que me impresiona mucho, porque está de otro lado esta idea. De todas maneras, esta escuela a mí me decía que es un discurso bastante curioso. Es que ustedes vienen aquí a aprender, pero cuando salgan de la escuela van a tener que desaprender todo eso que aprendieron y hacer algo personal. Asunto difícil. Si fuera tan sencillo, hasta no sería mayor problema. Pero es que esa escuela o cualquier otra lo marca uno tanto que cuando uno dice, bueno, me voy a desentender de los esquemas con los que aprendí, uno ya no sabe quién es uno ni qué es lo que quiere, y no le va a venir por un acto mágico la idea de, ahora sí voy a poder ser yo. ¿Qué soy yo? Eso toma mucho tiempo. Entonces, desde el principio está como este aprendizaje que uno sabe que es rígido, conservador, y de otro lado la enorme pasión que se tiene por hacer cosas, y sobre todo cuando uno es joven. Esto es una cosa que a uno no le importa trasnochar, no comer, no está muy apasionado buscando. Después entendí que estos son los dos grandes polos que definen una tensión en la que se desenvuelve nuestra existencia como artistas: el mundo de la academia y de otro lado el mundo de la experiencia. Y de hecho, pues uno de los dos grandes adversarios históricos que ha tenido la academia son las vanguardias. Las vanguardias lo que hicieron fue reivindicar la experiencia como el problema central del arte. Entonces, digamos que aparte de todos esos aprendizajes y digamos de la parte racional, sí, para mí es una pasión verdaderamente representar las cosas en el sentido más convencional. Yo no me siento un artista convencional, pero dibujo en papel, con carboncillo, con
con lápiz y además dibujando las cosas que tengo al frente. Y eso me encanta, eso. Pero bueno, todo este panorama que dibujaba con la academia decía, está determinado por la noción de la historia universal. El problema siempre es la historia. Por eso me preocupa mucho que las escuelas de artes vuelven a ser, me parece, bastante hostiles en relación con las nociones de historia. Y el estudio de la historia se descuida enormemente. Una historia estudiada críticamente, ¿no? Digamos como con bases historiográficas, y no simplemente como, sí, yo sé que estuvo el impresionismo y después vinieron los fauvismos y después los cubismos. Esa es pura historia universal, es pura linealidad, pura secuencia de estilos y eso. Pero menciono eso porque me parece que como ser humano, así común y corriente, si hay algo que me caracteriza es yo creo que soy una persona que mira. Me paso la vida mirando. Y en mi trabajo como profesor insisto mucho en que la mirada es un fenómeno integral, que uno no mira solo con los ojos, que uno mira con el cerebro, con el cuerpo, mira desde la historia, mira desde su biología, mira desde todas sus decisiones que ha tomado, desde sus instintos, no sé. Pero si a mí me preguntan de una manera así muy directa, como lo han hecho algunas personas algunas veces, pero bueno, ¿qué es la mirada? Yo lo que percibo es que mirar las cosas es como un asunto que está casi más del tacto que el ojo. Que mirar las cosas es como si uno pudiera salir de sí e ir hasta allá. Yo veo allá al fondo la pared, la ventana, la figurita de madera que está sobre el escritorio y es como si, de alguna manera, como si las estuviera tocando. Para mí el tacto es lo esencial. Y creo que eso está emparentado con ese interés que siempre tuve por la escultura. Y de hecho para mí la primera definición de un dibujo es un objeto. Que, como decía, se reduce a su grado cero y entonces un artista es una persona, un dibujante es un especialista en crear superficies. Y todo eso es pura cuestión de tacto. Pero de alguna manera, como esas relaciones, esas cosas, hacen que yo me pase, creo que soy fundamentalmente una persona que mira. Incluso cuando visito un archivo y estoy revisando documentos, no solamente trato de leer lo que dice, sino como el papel en que está hecho, si tiene algunas marcas. Pero más allá de eso, trato de construir alguna comprensión respecto a quién lo hizo, o sea, quién redactó esto, qué ideas tenía en la cabeza cuando redactó esta frase o cuando planteó este concepto o algo así. Y para mí son como elementos de la mirada. Y sí me declaró, en épocas he explorado imágenes abstractas, me encantan las buenas obras abstractas, no tengo ningún problema con eso, pero una de las cosas que sí pensé en la escuela, no era solo yo, con los compañeros nos decíamos, uno debería ser capaz de tener esta capacidad de representar, pero al tiempo que su obra esté desarrollada con la calidad plástica que puede tener una obra abstracta. Las dos cosas tienen que ir juntas. Pero sí, en últimas, es que creo que uno construye la representación de lo real, y esto no es ningún invento mío, eso lo dice mucha gente.
Uno construye la noción de realidad al tiempo que construye la noción de sí mismo. Entonces, de alguna manera nos hacemos mirando, representándonos, representando lo que está afuera. Y ahora, desde hace unos años, lo digo, no es que me diera vergüenza ni nada de eso, ni que haya nada malo, pero creo que más por inseguridad, porque sentía que no lo había explorado mayormente. Todavía me falta mucho, pero decidí conscientemente empezar a ponerle cuidado a mis preguntas respecto al mundo espiritual. Y la única forma que tenemos de poder comprender algo de nuestra espiritualidad, que creo que es la parte fundamental de todo, es a través de este mundo matérico, este mundo de apariencias, es interrogando lo que tengo, literalmente lo que tengo al frente. Bueno, sí, eso digamos, justo responde varias de las preguntas que tenía ahí, que tenían relación con ese sentido como decía, de múltiples capas de acceso a lo que se está mirando, ¿no? Como desde la impresión, desde lo táctil, desde como diversas, tal vez aproximaciones o capas en ese viajar hacia el objeto y volver, ¿no? Y no sé si en ese sentido tenía otras preguntas que tienen que ver con los materiales, como si es también en ese sentido de lo, digamos, de la superficie, de lo táctil, de eso concreto, cotidiano que se está mirando profundamente, que empiezan a aparecer otros materiales en tu trabajo. Porque yo veía que en algún punto también empieza a haber un trabajo con la tela, con alfileres, con hilos. Incluso encontraba una reseña como de una exposición donde hay un espacio central que tenía como unas telas colgadas y unas intervenciones también en hilo. Entonces, no sé si es hacia allá o cómo esos otros materiales se han ido también integrando en tu trabajo. Sí, básicamente es eso. Una de las cosas que me gustan del trabajo, digamos, teórico, de investigación que he hecho, es que también me ayuda a darle forma a una intuición muy fuerte, y es que sí, a mí me encanta el trabajo manual y me impresiona mucho ver, por ejemplo, sí, a estas bordadoras y no solo eso, ver en el objeto la acción que lo produjo. De cierta manera yo miro deconstruyendo, como que siempre busco como las acciones que dieron origen a un trabajo. Cuando hay personas que le preguntan a uno, pero ¿qué le ve uno a una obra abstracta? Y yo digo, sí, es que la obra abstracta pone como en el primer plano y casi que con exclusividad la forma como fue hecha. A veces en mis clases de dibujo le digo a los estudiantes es que la función de la escuela, de cierto punto de vista, es ayudarlos a refinar al máximo su sistema nervioso. Es decir, que sean capaces de ver un poco mejor o ver más detalles, hacer acciones cada vez más finas, sí, controlar mejor sus movimientos, conocer mejor su cuerpo, esas cosas que son muy, muy esenciales. Y en ese sentido, el trabajo con todo lo material me atrae mucho. Siempre también insisto en que para mí una de las figuras, digamos, simbólicas que mejor se asocia con lo que
implica el arte es la noción de el alquimista. Y esto lo digo hace mucho tiempo y me lo he oído en clases Sí. más de una vez. Que es esta idea de que el alquimista es fundamentalmente una persona muy religiosa que está buscando como una especie de trascendencia espiritual y dedica toda su vida como esa trascendencia, esa transformación y toda su búsqueda de la transmutación de los metales y eso está dirigida esencialmente no a hacerse un hombre rico, no a tener poder ni esas cosas, sino a espiritualmente cumplir la gran obra. Pero ese trabajo que él hace, lo hace a través de la relación con la materia y con una relación muy cuidadosa. Siguiendo un poco a Marguerite Yourcenar, que habla de esas cosas, su relación con la materia empieza destruyéndolas para reducir todo al caos y volver a repetir como la obra de Dios que produjo el universo desde la nada, del caos. Entonces me parece que el trabajo manual implica como esa interrogación, esa exploración muy profunda, muy cuidadosa del mundo, de la realidad. Adicionalmente, para mí, pues es un gran placer trabajar con las manos. Y eso hace que me haya interesado por otras acciones, por otros materiales, no tanto por la búsqueda de texturas de valores plásticos, de apariencias diferentes, sino más bien por recuperar un poco formas de acción sobre la materia. De hecho, esta mañana estaba trabajando en algo con un grupo, el colectivo de Ambulante con el que trabajo. Una vez hicimos una película. Es una película animada, 20 minutos, algo así. Y es un trabajo muy, que a mí me parece muy valioso. Bueno, todos los del grupo nos parece. Pero finalmente, aunque fue una gran experiencia y aprendimos mucho, yo no conocía mucho de algunas cosas que tienen que ver con edición de video y cosas así. Entonces no quedé satisfecho con la parte visual. El sonido es muy bueno. En la parte donde trabajan las dos bailarinas haciendo lo que Paula, mi compañera, que es parte del colectivo, y ella construyó un concepto que le llama fotocoreografía. Entonces hay una coreografía que se construye, yo fotografío esas secuencias y con esas secuencias se arma una nueva coreografía que ella visual y que hace parte de la película. Y me daba cuenta de que a pesar de que utilice un programa de trabajo de imágenes y un programa de video, el trabajo que yo hago es extraordinariamente artesanal. O sea, que es como un montaje, como si tuviera la película y cortara y pegara. Entonces hago unas cosas utilizando esto, pero después las voy recortando, las voy seleccionando. Es una pasión por el mundo material. De alguna manera supongo que conceptos como el de la piedad de los cristianos tienen un poco que ver con algo así. La materia como que lo es todo y no es nada. O sea, tenemos un cuerpo que lo es todo, pero nosotros no somos el cuerpo. Y esto es, sí, como un estuche, como una máquina, o no sé cómo se puede llamar, pero es un instrumento para que el espíritu pueda aprender y continuar. Pero ¿cómo no sentir algo muy profundo por eso, que no es simplemente como la máquina o como el empaque que es hecho, sino hay una cosa ahí que es tremendamente
compleja. Y no sé, yo en mi vida cotidiana tengo una relación así muy fuerte con la manualidad, aunque muchas veces no tengo tiempo y soy básicamente muy desordenado y todo eso, pero yo lavo mi loza, lavo mi ropa, yo la doblo, yo la guardo, sí, Claro. me gusta hacer. Eh, y claro, si a eso uno suma que hay oficios que han sido desdeñados. De hecho, el arte contemporáneo que está construido sobre esta gran negación de la academia, con toda la razón, pero en muchos momentos de manera muy superficial, porque no está bien definido qué es academia, no está definido qué es eso que no queremos ser. También termina metiendo todo en el mismo saco y desdeñando la noción de oficio, la noción de manualidad, desdeñando las miradas al pasado, las tradiciones, y me parece que eso es una simpleza que nos hace mucho daño. Y en medio de todo eso, pues encontraba, por ejemplo, que en los albores del mundo académico se estableció esta división absolutamente discriminativa que todavía se prolonga mucho, de que hay artes liberales y artes mecánicas, y las artes liberales son las artes que ejercen los hombres nobles con su cabeza, y las artes mecánicas son las que ejercen los siervos y los esclavos con las manos. Y si a eso agregamos, no sé, el mundo de las mujeres, por ejemplo, a mí en una época así me encantó esto de bordar, me gustaría hacerlo, pero no tengo mucho tiempo para hacer todas las mil cosas que querría hacer cada día. Pero estos oficios también a mí me dicen mucho. Incluso oficios que no dejan huella, como cocinar. En gran medida mi trabajo tiene que ver con eso. O oficios que son de un orden mucho más mental, como por ejemplo hacer una investigación sobre un problema en archivos, con documentos y todo eso. De alguna manera hay para mí una dimensión artesanal que no puedo eludir. Y digamos que si hay un enorme gusto ahí, eso hace que yo sea relativamente ecléctico. Como digo, no soy una artista de ruptura de muchas transformaciones materiales y todo eso, pero tal vez porque no he sentido la necesidad de ciertas cosas, pero no porque desdeñe nada. Es decir, si me permito hacer muchas cosas con materiales y con intereses que puedo tener en un momento dado o que me aparecen un poco por hacer. Yo sí, digamos que se me va haciendo muy claro esta idea de como el de construir, ¿no? En eso que nombras, como el observar, pero empezar a deconstruir tanto las aristas o posibilidades de eso que se está viendo en lo cotidiano, como pensando también ese canon sobre el cual está montada esa representación. Es decir, también hay una deconstrucción y una pregunta por el canon que siento te lleva a hacer cosas en esto que decíamos de la huella, de los materiales. Sí. Quería saber si también es en esa vía que aparece en algún momento de tu carrera como un interés por el espacio arquitectónico y también por la escritura. Creo que son, digamos, los últimos dos lugares que pensaba abordar en la entrevista, ¿no? Por un lado, algunas obras o ya, no sé, nombradas más como intervenciones o instalaciones en espacios. Y luego también el asunto de la escritura, que creo que es el lugar que quizás más ocupas, digamos, públicamente en los últimos años, ¿no? Si en esos dos lugares también existe esa deconstrucción de lo cotidiano, y si es hacia allí que se tomaron esos intereses. Sí, yo creo que el gusto por la escritura es muy semejante a mi gusto por el dibujo.
digamos, es algo muy espontáneo, pero que no necesariamente hizo parte de mi vida durante mis primeros años. Sí eran cosas que cuando yo las hacía me daba cuenta de que me gustaba hacerlas, como que tenía una cierta fluidez, pero no más. Ya cuando empecé a tomarme en serio, ahora que lo digo se me ocurre que para mí la universidad significó empezar a tomarme en serio mi rol como estudiante. Es una gran paradoja porque he dedicado mi vida profesional en una gran medida a estudiar los problemas de la enseñanza y básicamente de la enseñanza de las artes. Eh, es paradójico porque yo odié el colegio todo el tiempo, desde el primero hasta el último. No, tuve buenos momentos y alguna que otra época buena y alguno que otro profesora a quienes quise mucho, pero básicamente la institución, el colegio, yo la odié todo el tiempo. A lo mejor por eso mismo es que decidí dedicarme a eso, como porque alguien tiene que, o algunas personas tenemos que tomarnos en serio el problema para tratar de transformarlo y hacer de eso lo que debiera ser, y no lo que han convertido en los detentadores del poder. Pero me hablabas de la arquitectura y de... Como el espacio y la escritura. El espacio y la escritura. Que yo veo muy presentes en tu Entonces, digamos que hablando de la escritura sí se presentaba, de hecho haciendo tantas arqueologías, tantas genealogías, lo llamo hoy. Un día me encontré con que tal vez mi primer gran ejercicio, pero ejercicio vital, como de la vida, que transformó algo en mí, que lo hice por pura intuición, fue algo así como reaprender a escribir. En el colegio yo escribía muy mal. De hecho, a mí me ponían como ejemplo de lo que no había que hacer. En toda la primaria y en los primeros años de bachillerato. Era, pues, así era, no sé, no me salía la letra. Pero por alguna razón extraña, ya teniendo entre 12 y 13 años, me empezó a llamarme la atención dibujar letras. Y empecé a llenar los cuadernos de dibujos de letras y empecé a ensayar distintas clases de letras y sobre el pupitre escribía cosas. Y no sé, pasé mucho tiempo haciendo eso, no sé si como 2 años. El resultado de todo eso es que sin tener ese propósito, pero empecé a tener muy buena letra. Y claro, esto pues para mí pasó como una anécdota y entré a la universidad, me volví dibujante y después me volví profesor de dibujo y después de un montón de tiempo empecé a proponer a mis estudiantes que la escritura es como la experiencia más común de dibujo que tienen la generalidad de los seres humanos en el planeta. Pero aún así todavía no recordaba, sí recordaba la experiencia, pero no la había conectado hasta que un día dije, de hecho sí, yo sí tuve una práctica de dibujo durante un tiempo largo que transformó algo en mí. Pero claro, la escritura no es solamente el dibujo, el trazar las líneas o los rasgos en una superficie bidimensional. Está también lo que se dice y de alguna manera también muy intuitiva en la universidad escribiendo cosas me llamó la atención que sentía como una cierta fluidez. Creo que empecé a entender que la palabra escrita tiene una gravedad que no tiene la palabra dicha. Que cuando uno escribe algo se compromete con una síntesis, es como una declaración, como una especie de manifiesto. No sé si lo logro, pero trato de ser muy cuidadoso cuando escribo. Es tremendo, creo que a todos nos pasa o a muchos nos pasa que
da susto leer algo que uno publicó, porque, claro, ya ha pasado el tiempo y uno conoce más y todo eso, y a veces dice, uy, ¿cómo me atreví yo a decir esas cosas? En general no me parece que haya algo tan terrible como para querer quemarlo o algo así, pero da susto. Pero una de las cosas es el azar. Es casi invariable que a uno le entregan algo que acaba de publicarse con el mayor cuidado y uno abre y lo primero que ve es un error. Y esto es una cosa, porque esto queda de alguna manera. Sí, el papel es una cosa muy frágil, pero hay papeles de cientos de miles de años que todavía se conservan, mientras que con las cosas digitales no sabemos qué tanto puedan sobrevivir muchas veces. Pero de alguna forma sí son elementos que van juntos. De cierta manera yo me vivo contando muchas historias a mí mismo, mi manera de pensar es así muy, bueno, se nota cuando hablo, pero muy discursiva, entonces la escritura siempre está ahí y ocupa un trabajo muy importante en mi universo plástico. De hecho, yo estoy ya en plan de retirarme de la universidad, de pensionarme, digamos, de culminar mi trabajo como, digamos, como profesor formal. Y quiero retomar otras cosas y sobre todo tener como otro ritmo de vida. Pero quise, después de muchas cosas que he hecho, antes de retirarme, presentar mi trabajo para ser profesor titular en la universidad. Es una categoría, las categorías docentes en la universidad, por lo menos donde yo trabajo en la Nacional, no significan mayor cosa. Asunto grave que muestra el descuido de lo pedagógico que tiene todo nuestro sistema educativo. Pero a mí simbólicamente me parece muy importante culminar mi carrera alcanzando la definición de profesor titular, y como para la universidad esto no tiene mayor importancia, digamos, simbólica o pedagógica. Algo tan obvio como que si uno es titular de algo, no se da, simplemente a la gente le dan el título, la categoría profesor titular. Así, yo dije, pues para mí, yo sí quiero ser profesor titular de dibujo. Y entonces mi trabajo es una enorme síntesis de toda la investigación que hice sobre la enseñanza de las artes, que culminó en un punto que me parece importante, que es la idea que estoy impulsando ahora. Tengo un seminario sobre eso. Y es que cuando uno mira la historia del arte desde la perspectiva de cómo se ha enseñado, termina uno haciendo una historia política del arte. Y de hecho es tal vez la mejor manera de hacer una historia política del arte. Eso me impresiona mucho. Entonces, hice mi tesis, encontré la tesis doctoral, todo el surgimiento del sistema académico, con sus modernidades, con todas sus características. Y siempre digo lo mismo, esta tesis es un pequeño monstruo de 900 páginas, espacio sencillo, que después de haberla terminado se ha ido convirtiendo en algunas producciones más cortas. Un libro que no va a ser tan exhaustivo, tiene como 300 páginas, está esperando impresión hace 5 años. Algunas conferencias, algunos artículos y como en formatos cada vez más pequeños. Y lo último que hice en esa dirección, o no lo último, lo más reciente como una producción fuerte, es algo que llamé mis tesis contra la academia. Como
tengo esta imagen de como cuando Durero llegó con su paquete de papeles, con sus tesis, y las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg, algo así. Yo dije, escribí mis tesis, que es un documento de como 13 páginas, 38 tesis contra la academia para ver si por fin podemos superarla un día. Y mi trabajo de titularidad es escribí esas tesis como en un dibujo. Son 50 pliegos para ponerlas en un lugar público. Bueno, de eso se supone que los trabajos de titularidad deben ser inéditos, entonces espero hacerlo público pronto. Pero digamos, la idea ya está hecha y es muy curioso, o no es curioso, es muy significativo que este trabajo que culmina para mí todo un ciclo de, digamos, de relación con lo pedagógico, es un texto dibujado. Es como la conjunción de ambas cosas, un texto que me tomó años escribirlo, destilarlo, y está puesto a la manera de un dibujo. Siendo honesto, quisiera que estuviera mejor dibujado. Espero que ya lo hice una vez y espero dibujarlo un poco mejor. Hay algo que me sorprende enormemente, me encanta. Yo le pongo a mis estudiantes un ejercicio de hacer un dibujo, un escrito dibujado, y hacen unas cosas maravillosas. Algunos de ellos tienen unos desarrollos que quisiera tener yo. Entonces es probable que cuando lo haga público lo haga con un grupo de estudiantes, pues invitando a más gente. Pero ahí está la otra parte, digamos, son dibujos que están puestos en la pared. Cuando mi tesis de maestría, que en principio se planteó sobre el arte colombiano en los años 70, para mí también fue la concreción de varios intereses, y uno de ellos fue la constatación de lo importante que es para mí la relación entre la arquitectura y las artes plásticas. De hecho, pues me molesta cuando se dice arquitectura y arte. El doctorado que estudié de arte y arquitectura y ciudad, digo, ¿por qué vamos a separar arte y arquitectura? Esto no tiene mucho sentido, pero el caso es que caí en cuenta de una cosa muy sencilla, pero que a mí me cuesta mucho trabajo ver lo que es obvio. Los artistas plásticos hablamos del espacio todo el tiempo, y el espacio es como nuestro gran tesoro. Yo decía, pero en general lo que llamamos espacio es arquitectura. O sea, nuestro espacio no es la naturaleza, aunque a veces se busque eso, pero digamos, lo que llamamos espacio es algo que normalmente ha sido pensado antes por la arquitectura, los arquitectos, aunque no sean arquitectos profesionales, pero digamos, son ámbitos arquitectónicos. Y esta simbiosis me parece que es muy interesante. Y esta tesis me ayuda a encontrar cosas como, por ejemplo, me pareció comprender que en los orígenes de lo que hoy llamamos instalación, que siempre ha existido, de hecho, pero en los años 70 en Colombia se dan manifestaciones que podemos llamar de inicios de las instalaciones. Y sin que fuera en principio un objetivo específico, fui comprendiendo que era importante detenerse en ese fenómeno, y me pareció que a esta condición que uno llama instalación se puede llegar por dos vías, siempre partiendo del objeto, que es como, además los años 70 son
es una época de mucho de la cotidianidad, de la mirada hacia los objetos. El objeto se amplía de tal manera que abarca todo lo que tiene alrededor. Entonces la pintura dice, necesito, ¿qué es el marco para mí? Entonces empieza a apropiarse del marco y se apropia de la pared, y apropiándose de la pared se apropia del cuarto, del edificio, y todo termina rompiendo esos márgenes tradicionales a los que había sido relegado. Y la otra vía es la disolución del objeto. Entonces el objeto escultórico, que era tan determinante y tan categórico, empieza a hacerse transparente, empieza a retirarse del pedestal, empieza a hacerse cada vez más leve y termina como desapareciendo. Entonces decía uno, estas esculturas de Picasso, por ejemplo, hechas con varillas, y uno las está viendo, pero claro, las fotografías de las obras de arte casi siempre son muy tramposas. Pero si uno está en un museo y ve una obra así hecha con varillas, lo que está viendo es allá en el fondo al vigilante, a la pareja que entró para ver la exposición, el piso, y se va como, hay como una especie de retirada. ¿Y qué queda? La arquitectura. Entonces, me encanta fotografiar arquitectura. A veces le digo a mis amigos arquitectos que me parece que la arquitectura es una cosa demasiado seria como para dejarla solamente en manos de los arquitectos, que es demasiado importante. Y no sé, es que es como nuestro ámbito natural, que es la ciudad, es una cosa que ha sido diseñada por planificadores, así sea mal diseñada, así no fueran planificadores, así, pero hay un pensamiento arquitectónico en la pequeña y en la gran escala que está siempre relacionada prácticamente con nuestros seres humanos. Y entonces, claro, así como nunca quise renunciar a la idea de que un dibujo o una pintura son un objeto, o sea, de entrada son una cosa tridimensional, así sea muy, muy leve, así sea muy frágil, muy pequeña, muy delgada, es una cosa, por eso la podemos ver, manipular, comprar y vender. Y hay que consultar esa naturaleza de objeto, que ya sea el objeto paradójico que se reduce a ser pura superficie. También me parece que no se puede renunciar a la idea de que así sea un dibujo que yo tomo en marco, pongo una puntilla en la pared y lo juego, está necesariamente dialogando siempre con un ámbito arquitectónico, y que esas son cosas que uno no puede separar, el espacio, el volumen, la superficie. Y por eso mis trabajos en dibujo siempre están cargados como una serie de cosas que van desde ideas que tengo respecto al discurso sobre la historia, hasta ideas que tengo respecto a un cierto tipo de material que he puesto de cierta forma en una superficie crea algún tipo de efecto. Bueno, no, ya, gracias. O sea, me parece muy tremendo como eso que como darse cuenta o ver a través de lo que dices, como en efecto ese establecimiento de relaciones atento y como de observar la realidad es el que atraviesa como la obra, ¿no? Como ir entendiendo el texto, el escribir, lo que dice la arquitectura y establecer relaciones con eso, y lo que se hace es lo que configura finalmente como la acción de lo que uno puede llamar, digamos, obra. Recuerden que pueden encontrar una versión en audio de esta entrevista en la radio de la UNAD, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y seguir otras entrevistas en video a dibujantes que hemos realizado anteriormente con el colectivo Ensayos de Dibujo, en el canal del colectivo y en las redes como Facebook e Instagram.